Excelente. Pues primero que nada, darles la bienvenida a todos, chicos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Y como pueden ver en el título, pues vamos a hablar de Exagrid, ¿no? Seiko les trae con ustedes un poquito más de contenido, lo hacemos mes a mes con los Seiko Talks. Y en este mes de junio nos toca hablar sobre proteger los respaldos en contra de los hackers con Exagrid, ¿no? Un Trial Backup Storage. Y pues los invitamos a conocer el espacio adecuado y mejores herramientas para que estos respaldos, si ya están realizando respaldos dentro de su empresa, sean íntegros, confidenciales y con un alto grado de disponibilidad. Les comparto un poquito de la agenda de lo que vamos a platicar el día de hoy. Mi nombre es Luis Cervantes, formo parte del departamento comercial aquí en Seiko y me acompaña, pues ahora sí que nuestro invitado técnico Francisco Argüelles, que nos va a dar ahora sí que un poquito más de presentación conforme vaya pasando la agenda, ¿no? ¿Qué temas vamos a tocar? Pues vamos a dar la bienvenida de lo que somos nosotros Seiko como tal y después de eso vamos a derivar en una bienvenida y en una inmersión, digamos, ¿no? Una experiencia en cuanto a Exagrid, ¿no? Vamos a hablar de qué es Exagrid, cuáles son sus funcionalidades, la protección que ofrece ante ransomware, una escalabilidad en respaldos. Es parte de la agenda técnica, que ahí es donde Paco pues, nos va a estar ayudando al desglose de contenidos y las bondades que tiene Exagrid dentro de los productos en el mercado para después pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Mencionarles que durante esta sesión están habilitados los cuadros de chat y el cuadro de preguntas y respuestas. Por si llegan a tener alguna duda, pues la podemos canalizar hasta el final de la presentación técnica. También creo que este ritmo, pues para compartirlo junto con Paco, para la hora de que existan preguntas, pues las vamos a estar sorteando al final, ¿no? Y por último, tenemos una dinámica de integración en donde vamos a estar regalando un Amazon Gift Card de $30 y en donde pues es una dinámica muy sencilla y pues nada, ¿no? Pues es uno de los detalles que tenemos por acompañarnos durante pues este espacio, ¿no? Que es mediodía, es juevesito, ya está cerca el fin de mes, pero nada, ¿no? Continuando con el tema de quién es Eiko, ¿no? Es muy importante que antes de entrar en materia con Exagrid, pues conozcan un poquito de nosotros, ¿no? Somos una empresa 100% mexicana, nos orientamos a atender necesidades en tecnología y enfocarnos más que nada en nuestros clientes para entregar valor a través de la experiencia y una preparación continua, ¿no? Entendemos que el tema del expertise o el de dominio de tecnologías líderes en el mercado, pues nos ayuda a compartir esta experiencia y este conocimiento técnico. Como pueden ver, viene nuestro logo en medio y de adentro hacia afuera pues viene el tema de tecnologías que manejamos. Aquí se encuentra Exagrid, pero también otras, ¿no? Manejamos temas físicos, temas de software, temas de servidores como puede ser Dell, HP o también temas de monitoreo como Tenable, ciberseguridad con Sophos y SonicWall. Y pues haciendo el foco directo al tema de respaldos, pues también tenemos integraciones y expertise técnico en materia de BIM, temas de servidores virtuales y también en Microsoft, pues nos especializamos, ¿no? Y hacia afuera pueden ver algunos de nuestros servicios, ¿no? Algunos de nuestros invitados ya son clientes, entonces creo que ya conocen un poquito más de nosotros, pero pues no está de más compartirles nuestro, digamos, nuestro dominio o expertise en diferentes sectores en tecnología, ¿no? Ya sea on-premise o nubes, nos ayuda un poquito más a refrescar. Y pues nada, te comparto micrófono, Paco, si quieres compartirnos un poquito ¿Seguro? de tu función en Exagrid, el tema técnico que dominas y pasarte ahora sí que control para la presentación. Me parece bien. Buenos días a todos. Bueno, ya tarde, ya son las 12. Miren, antes de empezar, me gustaría como poner claro en dónde está Exagrid. Exagrid es una compañía que está basada en Boston. Lo único que hacemos es un dispositivo para que guarden sus respaldos. Es lo único que hacemos. No hacemos el software que lo envía, no hacemos el software que hace todo ese proceso de máquinas virtuales en la capa primaria que es la SAN. Lo que hacemos en Exagrid es básicamente un dispositivo que recibe respaldos de las herramientas de backup, cualquiera que ésta sea. Sin embargo, si ustedes notan el color del logotipo de Exagrid, hay un color verde ahí. Y eso es porque tenemos una asociación con BIM desde hace muchos años. Hace como 10 años tuvimos un acercamiento con BIM y desarrollamos tecnología conjunta. Es decir, dentro del Exagrid hay código de software de BIM que permite hacer algunas cosas que vamos a revisar en la presentación. Les repito mi nombre, yo soy Francisco Argüelles, trabajo en Exagrid desde hace unos 4 años y medio.
Antes de trabajar para Exagrid, trabajé en otras empresas del ramo como Commvault, trabajé en Symantec, trabajé en McAfee, a lo mejor recuerdan a Computer Associates, pero todas esas compañías tienen de alguna manera liga hacia lo que estamos haciendo hoy en Exagrid, pero también deben de saber algo. En Exagrid somos un equipo que ha venido a revolucionar el mercado. ¿Por qué? Nuestra estrategia fue revisar qué había en el mercado y después tratar de mejorar lo que ya había en el mercado, y eso nos permitió entender unas de las preocupaciones básicas que tienen todos los que hacen respaldos, es la velocidad de restauración. Yo creo que eso es lo que uno debe de tener como, vamos, respuesta base a cualquier cuestión de respaldos. No es la velocidad a la cual se hace el respaldo, no es si la podemos replicar o no, realmente es en cuánto tiempo puedo hacer yo mi recuperación de datos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Exagrid va a responder mediante este seminario qué se puede hacer. Ahora, hay algunos requerimientos cuando se hacen respaldos. Lo primero, y yo creo que todos lo hemos vivido, es poder respaldar en un disco externo. Y les digo respaldar como una tecnología no solamente empresarial, sino entender el por qué uno tiene que respaldar su información digital. Cada vez más y más personas tienen su vida en un teléfono o en una computadora. Y entonces, partiendo de ese conocimiento práctico que es personal, podemos llevarlo hacia una empresa. Imaginen ustedes en este momento, terminen la presentación y alguien les roba su celular o pierden su laptop. ¿Qué ocurriría? ¿Cuáles son las consecuencias asociadas a esto? Y las consecuencias tienen que ver en mayor medida no con el dispositivo, aun y cuando les haya costado mucho dinero el dispositivo, realmente lo que vale es lo que tienen ahí guardado. Mucha gente tiene sus aplicaciones de banco, sus fotografías, su lista de contactos, que eso es lo más valioso, la información de una persona. Ahora, si lo llevamos a un nivel empresarial, ¿qué es lo que importa? La base de datos de clientes, la nómina, los equipos aplicativos que llevan lo que hace la gente día a día. Realmente todas las empresas están hoy día sustentadas sobre tecnología. Ya son pocas las tiendas en donde de repente falla el sistema y sacan su blog de notas para cobrar. Entonces, si se detiene la operación de una organización, se recurre a un respaldo para poder restaurar esa operación en el menor tiempo posible. Pero hay unos costos asociados. ¿Cuánto cuesta guardar la información? ¿Cada cuándo se debe de guardar? ¿Por cuánto tiempo se debe retener? ¿Qué ocurre si a mi sitio primario le va un desastre natural? Se destruye todo, tengo una copia en el sitio alterno. Y entonces llegamos a la otra pregunta. ¿Cuánto es suficiente de guardar información? ¿Cada cuándo hay que guardarla y dónde hay que guardarla? Bueno, si yo le preguntara a alguno de ustedes, seguramente me dirían, Paco, respáldame todo el tiempo y guárdalo toda la vida. Entonces, me van a dar un volumen de datos demasiado grande que las tecnologías de deduplicación permiten hacer esa evolución de lo que fue la compresión. La compresión de los datos seguramente la recuerdan con el WinZip, WinRAR y esos programas que podían hacer una compresión de un archivo, pero de un archivo, no de un grupo de archivos. Si dentro de un directorio que estaban comprimiendo se encontraban 3 archivos iguales, el WinZip no podía diferenciar qué archivo tenía la misma información que otro, pero con diferente nombre. Y entonces solamente lo comprimían, pero ocupaban más espacio. La deduplicación vino a solucionar esto. La deduplicación funciona a través de múltiples archivos que tienen bloques de disco comunes. Y entonces eso permite hacer que tengan más información en menos espacio. Hay dos tecnologías que compiten en el mercado para ver quién hace la mejor deduplicación o cuál es el mejor approach de hacer una deduplicación. Nuestra competencia EMC con el Data Domain o HP con el Store Once hacen deduplicación en línea. Es decir, al momento de ingestar la información, la tarjeta controladora empieza a analizar lo que le está llegando y empieza a deduplicarlo. Pero para lo único que sirven esas dos tecnologías es para ahorrar espacio o hacer una réplica de esa información a un sitio alterno. ¿Qué fue lo que repensamos en Exagrid? En Exagrid pensamos que estos dos requerimientos son los pilares de la deduplicación, pero no debemos quedarnos en ellos. ¿Por qué?
porque respondemos a una organización que necesita, primero, que el respaldo se haga lo más rápido que se pueda. Y si ustedes ponen una tarjeta controladora que cada que recibe información tiene que ejecutar un proceso, eso no va a ocurrir. Es decir, no va a ser muy rápido el respaldo. Pero lo que realmente sirve cuando hay un respaldo, no es que se tenga el respaldo, sino que se pueda restaurar lo más rápido que se pueda. Eso es lo que realmente va a volver a habilitar el negocio cuando está caído. Entonces, tenemos que buscar que lo que hagamos de respaldo se recupere lo más rápido que se pueda. Y después vienen otras consideraciones que no se tenían antes en la mente. Miren, casi todos en algún momento de nuestra vida tuvimos virus en la computadora. Y nuevamente, un virus que ataca una computadora es porque le va a borrar los datos o los va a encriptar. ¿Qué pasa si a nivel empresarial llega un ataque de ransomware? Creo que este es el centro de la conversación. ¿Qué ocurriría si alguien encripta mi información en mi plataforma primaria, donde corren mis máquinas virtuales? Bueno, el único recurso que me queda es el respaldo. Pero ¿qué pasa si mi respaldo también fue atacado y fue encriptado? Entonces, tengo que pagar bitcoins para recuperar mi información. El Exagrid tiene la posibilidad de proteger sus datos ante un ataque de ransomware. Y no somos una compañía de seguridad, solamente abonamos a la seguridad que deben de tener controlada con otras plataformas como Symantec, como McAfee, como Trend Micro, todos ellos, Sophos, todos ellos hacen cuestiones de seguridad. Ahora, nosotros también pensamos, perdón, que uno de los problemas principales de la velocidad de la restauración es porque se han incrementado los volúmenes de datos año tras año de forma desconsiderada. Entonces, entre más información han respaldado, más lenta es la restauración. ¿Cómo podemos resolver todos estos puntos que aparecen del lado derecho? Eso es lo que va a tratar el seminario. Miren, si ahora mismo les dijeran, a ver, señores, necesitamos que respalden la información de la organización, y ustedes van al mercado y dicen, ¿qué es lo que puedo comprar para respaldar? Ya tengo mi software de respaldo, que puede ser BIM o alguna otra herramienta, pero también tengo que ver dónde voy a guardar la información. Y entonces alguien les dice, ¿sabes que hay una empresa que se llama Synology que se encarga de hacer NAS? Ah, bueno, la NAS es barata. ¿Por qué? Porque no hace ningún proceso con la información cuando la respalda. Pero tengo mucha información. Necesito que el equipo haga de duplicación. Y entonces voy y busco otras marcas que hacen de duplicación. ¿Quiénes hacen de duplicación en el mercado? HP, EMC. Son los que más, conocimiento tienen de duplicación desde hace muchos años. Sin embargo, la poca inversión que ha habido a sus tecnologías los limita en cuanto a que solamente hacen de duplicación. Entonces, viene el problema principal. O me compro una NAS o me compro un equipo que hace de duplicación en línea. Pero bueno, en Exagrid, cuando analizamos el mercado, vimos que el área de oportunidad era crear un producto que tuviera la capacidad de tener tanto una NAS integrada, en el sentido estricto de que va a guardar la información sin deduplicarla ahí, pero que al mismo tiempo que le llega de la herramienta de backup, la copie a la zona donde va a tener la información, pero deduplicada. ¿Por qué en el Exagrid, en este landing zone, la información está sin deduplicar? Bueno, la última copia del respaldo que hagan es la que se almacena ahí. ¿Por qué la última copia? Bueno, el 90% de los clientes que tienen una necesidad de restauración sacan la información de la última copia. Entonces, siempre esa copia que no está deduplicada va a ser muy rápido que la extraigan y la restauren sobre la SAN o restauren una máquina virtual o incluso podrían prender una máquina virtual desde BIM y que se ejecute en el Exagrid. Pero sabrán que al mismo tiempo tienen todas las copias que van enviando desde la herramienta de backup aquí abajo. ¿Qué copias son estas? Bueno, esta es del 1 de junio, esta es del 2 de mayo, esta es del 15 de abril, depende de la periodicidad que ustedes tengan, pero ahí las van a tener deduplicadas. Y entonces, si le mandaron 10 terabytes de información al Exagrid, dentro del landing zone van a estar los 10 terabytes.
pero todas estas otras copias, que son lo mismo que está allá arriba, va a ocupar solamente 250 gigabytes. Y eso me va a permitir tener muchas copias de dónde recuperarme en caso de que tenga una situación. A lo mejor el departamento de finanzas les dice, oye, fíjate que necesito que me recuperes información de hace 3 meses. Ah, perfecto. Desde la herramienta de backup van a ver dónde está la fecha que les pidieron, pero van a saber que esa información la va a extraer del Exagrid y que está deduplicada y que no está ocupando mucho espacio. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Me siguen todos hasta ahí? Bueno, guarden sus preguntas, ¿eh? Bueno, les decía hace un rato, ¿cuál es la diferencia realmente cuando se hace de duplicación en línea? Bueno, no es que sea mala, ¿eh? No es un problema tecnológico ni nada por el estilo. Solamente es una forma de ver cómo debe de respaldarse la información en un dispositivo. Y esa información, cuando llega en un dispositivo que hace de duplicación en línea, tiene que pasar por todo este proceso para llegar a guardarse acá en el repositorio. Pero miren, si ustedes dejan ese respaldo en la noche, pues no va a haber mucho problema, porque al final del día ese respaldo lo van a tener guardado en el dispositivo. Pero lo que realmente interesaría es que en caso de que les pidan la restauración de la información, tengan que evitar este proceso de rehidratación que les va a llevar más tiempo de lo que les llevaría sacarlo o de una NAS o de un Exagrid. Y si además le prenden la encripción y si además le prenden la replicación, esto les va a llevar más ciclos de CPU. Y entonces, ¿en qué es lo que se compara esto? No es si es lento o es rápido, cada empresa dependerá de sus niveles de servicio que entregue, pero esto lo que afecta es el nivel de servicio que se entrega. Y bueno, también hay software que hace de duplicación. Por ejemplo, Commvault es uno de ellos. Y lo pueden hacer exactamente igual, solamente que en lugar de poner un dispositivo dedicado al respaldo, ponen un servidor que requiere cierto CPU, cierta memoria, disco de estado sólido, etcétera. Y entonces el costo queda dentro de ese servidor. Pero al final del día, ese servidor vuelve a hacer lo mismo que los dispositivos con deduplicación en línea, que su problema es la restauración de la información. ¿Qué hacemos en Exagrid? En Exagrid lo que pensamos fue, tenemos que guardar la información a toda velocidad. ¿Dónde la podemos guardar? Bueno, en un dispositivo que no tiene deduplicación, ¿sí? Al menos en su primer tier. Entonces, el respaldo que se va a hacer es el punto del dato que se va a guardar ahí está sin deduplicar. Pero ¿qué es lo que está ahí si yo mando muchos respaldos en una semana? El último siempre está ahí, ¿sí? Y bueno, les decía yo, también el Exagrid tiene su zona donde está guardando los datos de duplicados. Pero aquí vamos a caer en la primera pregunta de seguridad. ¿Cómo uno le presenta al software de respaldo el almacenamiento donde va a escribir? Bueno, hay dos tecnologías que ustedes conocen para presentar discos de respaldo. Una se llama CIFS y la otra se llama NFS. Y entonces, esa es la manera en cómo le puedo presentar al software de respaldo mi almacenamiento. Pero bueno, aquí hay un problema. Tanto CIFS como NFS tienen muchos años en el mercado. Y bueno, el problema de que tengan muchos años en el mercado es que toda la gente sabe cómo funciona. Con un sniffer gratuito, uno podría ver cómo están pasando los paquetes de comunicación entre el servidor de respaldos y el almacenamiento. Y si uno puede ver esos paquetitos de datos de TCP/IP que llevan esa información, puede entonces encriptar lo que esté guardado en el dispositivo que comunicaron con estos protocolos. Entonces, también, y debo ser sincero, en el Exagrid hay un riesgo. ¿Por qué? Porque yo para presentarle a BIM que me mande su respaldo, podría presentarle CIFS o podría presentarle NFS. Entonces caemos en el mismo problema de seguridad. Pero bueno, recuerdan que al inicio del seminario les dije, entre Exagrid y BIM hay una asociación de desarrollo de tecnología. Pues bueno, cuando el software de respaldos
está escribiendo al Exagrid es BIM, no utiliza ni CIFS ni NFS. Utiliza un protocolo propio de BIM que se llama BIM Fast Protocol. Y ese protocolo de BIM permite que el hacker no vea dónde está el almacenamiento, manteniendo seguro el Exagrid. Pero bueno, eso es si tienen BIM. ¿Qué pasa si ustedes tienen otro software de respaldo? Vamos a poner un nombre, ArcServe. Bueno, si tienen ArcServe, yo tengo que presentarle CIFS aquí para que me mande su respaldo. Y entonces es donde entra la protección del propio Exagrid contra el ataque de ransomware. La zona de retención donde sus datos están deduplicados no está conectada hacia la red. Es decir, no tiene una dirección IP, no tiene protocolos de CIFS. Eso está dentro del equipo de Exagrid. Y entonces, todos los respaldos que ustedes hicieron históricos aquí van a convertirse en objetos inmutables. Eso significa que no se pueden modificar ni se pueden borrar. Ahora, ¿cuál es el beneficio real de esto? Bueno, que si toda la infraestructura primaria fue atacada por el ransomware, hasta los laptops, y atacaron incluso la consola de la herramienta de backup, esto que está aquí no se modificó. Y es de ahí donde yo puedo recuperar mis copias previas al inicio de la infección por ransomware. ¿Qué otra cosa nos protege la zona del repositorio? Bueno, les voy a decir, a lo mejor ya lo leyeron, pero en últimas fechas nos hemos dado cuenta en Exagrid que no solamente están atacando a través de los protocolos conocidos en la red, sino que incluso se están posicionando sobre las consolas de respaldo para poder mandar borrar la información que tienen aquí o que tienen respaldada, ¿no? En el caso del Exagrid lo tienen en la zona de retención. Entonces, si un hacker va, controla la consola de BIM o controla la consola de Archer o de Commvault que le está escribiendo a su almacenamiento, podría mandar el borrado de su información con el fin de que ustedes paguen la recompensa por recuperarles las contraseñas para desencriptar. ¿Qué fue lo que hicimos en Exagrid? Bueno, en Exagrid se nos ocurrió que los borrados de información no ocurran de forma instantánea y que si alguien por error humano o porque lo hace adrede quiere borrar algo, no lo pueda hacer inmediatamente. Y si es un borrado válido, porque a lo mejor el administrador de respaldos quiere borrar información, entonces que le mande un correo a lo que se conoce como el Chief Security Officer. Él autorizará el borrado de la información. ¿Sí? Ahora, hay un punto importante que creo que es bueno saber. Casi todos cuando hablan de seguridad se basan en la seguridad perimetral, en la seguridad activa, en la seguridad pasiva, en firewalls, en preventores de intrusos, etcétera. Entonces, creo que deberíamos sentarnos un poco, detenernos y saber cuáles son las etapas de la protección de la información. Una es archivar lo que se está guardando en el almacenamiento, pero los datos que no se están usando ya. ¿Sí? A lo mejor los ponen en cinta o los ponen en la nube o a lo mejor lo dejan ahí guardados por mucho tiempo. Quizás es por una regulación a la que están expuestos. Entonces, la otra parte sería, ¿qué pasa con la información que están guardando de largo plazo, no la de archivado? Nosotros podemos guardar información en un Exagrid por años. ¿Por qué? Porque la información está deduplicada. Y entonces, cuando la guardamos en el Exagrid, toda la información está deduplicada y los objetos se volvieron inmutables. No pueden ser atacados. Y entonces viene lo que les decía hace un momento. ¿Cómo se llama la protección del Exagrid a los datos? Nosotros le llamamos Retention Time Lock. Y ese Retention Time Lock es una adición a lo que hace el almacenamiento para que no toquen la información que aun y cuando la herramienta de backup es válida para escribirnos, no la puede borrar tan fácilmente o no la puede alterar. Veamos si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Me parece que alguien puso algo en una pregunta aquí en el chat.
Dice Marco, tener una imagen de todo el sistema. Me es más fácil recuperar y restaurar información desde una NAS. Sí, miren, la verdad es que sí, se los puse. Es mejor por velocidad guardar en una NAS, pero no todo es velocidad. También tenemos que ver la seguridad y el costo. Una NAS, para presentársela al software de backup, le tengo que poner un directorio CIFS. Y ese CIFS es parte del sistema operativo de la herramienta de backup. Si hacen un ataque, van a encriptar la NAS. ¿Sí? Y la otra es también el dato que está guardado en la NAS no está deduplicado. Y como no está deduplicado, si van a guardar 10 teras hoy, van a necesitar 10 teras de disco. Si mañana vuelven a guardar esos mismos 10 teras de datos, van a tener que tener espacio en la NAS de 10 terabytes también. Y así sucesivamente. Entonces, habríamos que hacer un análisis económico de cuánto cuesta guardar el dato en la retención que les piden en una NAS contra un equipo que haga de duplicación. Espero que haya respondido lo que estaba poniendo ahí Marco. Creo que sí es Marco quien lo puso, que ponme mis lentes, Marco Muñoz. Les decía a todos, ¿no? Ahora, veamos un escenario real. Asuman que la información de la SAN fue encriptada. Una vez que fue encriptada, el dispositivo o el server donde está la herramienta de backup también fue hackeado, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, pero se dan cuenta hasta el sexto día. Es decir, un ataque de ransomware no empieza en el día que ustedes se dan cuenta que está todo encriptado. Un ataque de ransomware en promedio, la persona o la compañía que se da cuenta que fue atacado fue 6 días después de que inició el ataque, cuando ya empiezan a aparecer las pantallas de que debe de poner bitcoins para poder recuperar la contraseña de desencripción. Ahora, todos los dispositivos que están en la red, que estaban conectados por CIFS, también van a ser atacados. Y les voy a decir algo también. Como la herramienta no era BIM, yo le presenté un CIFS al Arxer o al Commvault o a la herramienta de backup que quieran. Y entonces también el Exagrid se va a ver comprometido. Van a ver cómo queda. Este es el almacenamiento primario o la SAN donde se ejecutan las máquinas virtuales. Este es el aplicativo de backup y yo le presenté al aplicativo de backup un directorio CIFS donde me guardó sus respaldos. Sin deduplicar, los guardé en el landing zone. Inmediatamente que esos respaldos me llegaron, yo los convertí en respaldos deduplicados. Ahora B1 y B2 son T1 y T2. Pero como yo presenté CIFS, entonces voy a perder también mis respaldos que no estaban deduplicados. De aquí para abajo es donde empieza la diferencia del Exagrid, donde los datos que están guardados deduplicados están siendo protegidos por el software que tiene internamente el Exagrid. Los objetos se volvieron inmutables. Y entonces, como no estamos dando hacia la red, no los pueden borrar o no los pueden encriptar. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos está siendo clara la explicación? Me parece que sí. Ok, ya contestó Marco también que sí. Bueno, y miren, les voy a decir algo que ocurriría también en un escenario catastrófico. Una vez que fue atacada toda la organización, lo único que nos quedó para podernos recuperar fue T1 y T2. Y eso es lo que vamos a recuperar hacia el almacenamiento primario. Hay otro escenario, ¿eh? Hay otro escenario en donde, ¿qué pasaría si la herramienta de backup tomó información y la respaldó y dentro de ese respaldo viene información que encripta? Es decir, viene software del atacante. Bueno, veamos cómo queda aquí. Supongan que el dato que estaba en el Exagrid fue encriptado y el dato también está intentando escribirlo acá abajo. ¿Por qué? Porque dentro del Exagrid está haciendo su respaldo y su movimiento de datos. Entonces, esos datos que me están llegando al Exagrid no pueden alterar este objeto aun y cuando le traiga nuevos datos. ¿Por qué? Porque los está escribiendo en un archivo por separado. De manera que los objetos pasados que ya fueron deduplicados, todo lo nuevo
fue agregado a nuevos objetos. Pero esa es la propiedad del Exagrid. Y nuevamente, ¿qué ocurriría en la vida real? Miren, en enero de este año me llamó un cliente a mi celular en domingo y me dijo, oye Paco, fuimos atacados y el viernes nos dimos cuenta. Y le digo, oye, pero ¿por qué nos llaman? Digo, me llamaron a mí porque llevo una buena relación con ellos. Les digo, ¿por qué me llaman hasta hoy domingo? Me hubieras llamado el viernes inmediatamente para que detengamos todo lo que esté ocurriendo de respaldos. Me dice, bueno, sí los detuvimos y entonces abrimos un caso de soporte. El ingeniero de soporte de lo que se encargó fue, en conjunto con el área de seguridad, saber cuándo inició el ataque y entonces buscar una copia que fuera previa al ataque. Y de ahí fue lo que pudimos restaurar una vez que formatearon su SAN. Entonces, sí es importante comprender dos cosas. Una es hablar inmediatamente a soporte para que trabajemos en conjunto en la restauración de la información previo al ataque. Y lo segundo es, tenemos que entender que toda la gente debe de tener políticas aceptables de respaldo. ¿Qué significa? A mí me han llegado personas que me dicen, Paco, nada más quiero tener un respaldo. No, deberías de tener al menos un full semanal, incrementales diarios, otro full semanal y retenerlos al menos un mes. Es decir, al menos 4 copias, de manera que puedas protegerte no ante una eventualidad de pérdida de información por los aplicativos, sino también ante un ataque de ransomware. Entonces, todo esto que está en la zona de retención del Exagrid se volvió inmutable y no se puede borrar en un periodo que va entre 1 y 30 días. Así es como funciona el Exagrid. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Creo que alguien puso aquí en la pantalla algo. Fue Marco. Que a Marco bueno, ya dije el nombre. A Marco le pasó y se siente re feo. Miren, en este año, en 2022, yo tengo 4 clientes que les ha pasado. El único nombre que les puedo decir, porque salió en los periódicos, es el de Foxconn, ¿sí? Pero el resto de los clientes mantienen mucho hermetismo de que fueron atacados, ¿sí? Yo espero que no le pase a nadie. Quiero enseñarles algo desde mi computadora. Déjenme enseñarles algo más para que vean cómo se ve en la vida real. Porque una cosa es la información que uno tiene en un PowerPoint que funciona muy bien, pero miren esto que está aquí. Esta es una pantalla de entrada a un Exagrid que ya tiene mi usuario y contraseña. Creo que ya todos lo están viendo. Y uno se conecta por HTTP. ¿Sí? Este es un laboratorio de Exagrid donde está guardado el dato, pero es dato de pruebas. Esto que está aquí, lo primero a lo que se van a enfrentar es ver cómo se desempeña el landing zone y la zona de retención. Esto que está donde está el avioncito como aterrizando es donde la información se guarda sin deduplicar. Esto que está del lado derecho es donde la información está deduplicada. Esto que aparece aquí dice que estamos deduplicando 14.28 a 1. Es decir, que si respaldáramos 14 teras, solamente estaríamos escribiendo 1 en la zona de deduplicación. Esa sería la traducción del ahorro que tenemos. Pero bueno, ¿dónde está la parte de seguridad? Esto que está aquí dice que tiene un time lock de 10 días. Lo que quiere decir es que nadie puede modificar ni borrar información 10 días hacia atrás, ya sea que sea un ataque o un error humano. Y entonces, lo primero que uno tendría que hacer cuando tiene un ataque de ransomware es suspender todos los respaldos. Y si ustedes quieren ver un poco más, pueden ver en dónde se crea un share de Exagrid. Y yo les decía, bueno, cuando uno hace un share, la preocupación, aquí le voy a poner test a la preocupación es qué protocolo le voy a poner de comunicación. Supongan que lo hacen con BIM, como estábamos hablando hace un rato. Y yo les decía, bueno, a BIM yo le puedo presentar un CIFS, pero esto va a ser lo más riesgoso. Y les dije, ¿por qué? Porque pertenece al sistema operativo de la consola de BIM y puede quedar encriptado el landing zone del Exagrid. Pero bueno, también existe el data mover de BIM para comunicarse con el Exagrid. Ahí es donde yo le prendo el protocolo de BIM al Exagrid para mantenerlo oculto del atacante. Entonces,
Esas son las cuestiones de seguridad propias de un Exagrid y de cómo se desempeña cuando va a hacer su labor de seguridad. Pero recordemos algo, siempre el Exagrid es un dispositivo de respaldos. No sustituye la inversión que ustedes hagan sobre Sophos, Symantec, Trend Micro, etcétera. No se sustituye, ¿eh? Solamente somos la parte que nos corresponde para proteger el respaldo que nos fue guardado, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Creo que no. Marco dijo que no. Y bueno, ¿cómo se administra el crecimiento de los datos? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que dicen, bueno, les voy a poner un ejemplo coloquial. Resulta que ustedes se casan y van a una concesionaria de autos y llegan y le dicen al vendedor su problemática. Oye, fíjate que nos casamos y ahora necesitamos un coche. Y el vendedor les dice, oye, pero a ver, cuéntame, ¿cuántos hijos vas a tener? Pues creemos que vamos a tener 4. Ah, perfecto. Llévate una minivan. ¿Y ustedes qué? ¿Una minivan? Pero si solo somos 2. Oye, pero me estás diciendo que estimas tu crecimiento en 4 hijos en 4 años. Y te quedas y le dices, oye, pero me quieres vender un motor que me va a durar 4 años, pero en el año 1 solamente voy a tener un hijo. En el año 2 voy a llevar 2 hijos. En el año 3, 3 hijos. Y en el año 4, 4 hijos. ¿Cómo me vas a vender un motor V6? ¿Sí? Y además una camioneta demasiado grande de algo que no voy a estar ejecutando. Bueno, ese era el planteamiento de las compañías tradicionales. Les preguntaban, ok, ¿y cuántos datos vas a guardar? Pues 200 teras. ¿Y cuántos tienes hoy? 20. Ah, perfecto. Te voy a vender esta controladora que aguanta 200 terabytes y te voy a ir vendiendo los asientos de la minivan conforme los vayas requiriendo. Y entonces el vendedor les dice, ¿ya viste cómo te ahorré dinero? Y te quedas, eso debe ser una broma, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no debería tener un motor tan grande al inicio de la compra de un dispositivo. ¿Qué fue lo que planteamos en Exagrid? En Exagrid tenemos una tecnología llamada Scale Out. Y vamos, en los mismos 4 años. Si el primer año tienes 20 teras, cómprate un equipo de 20 terabytes que tenga procesador, memoria, acceso de red y disco para ese espacio. Y después, conforme vayas creciendo, vas agregando dispositivos conforme fuiste creciendo. A lo mejor en el año 2 solamente creciste 6 terabytes, pues pones un equipo que haga 6 terabytes. Pero para que no se te haga lento el respaldo, este equipo también tiene CPU, memoria, acceso de red y disco. En el año 4 ya tendrás a lo mejor un equipo de 52 terabytes, ¿sí? Pero no los pagaste en el año 1 y dejen el pago del equipo, el soporte y mantenimiento que se paga por estos equipos. Entonces, realmente una tecnología scale out es mucho más eficiente, tanto tecnológica como económicamente. Así es como lo vemos en Exagrid. Y claro, esto puede tener combinaciones de equipos que tienen 10 teras de landing zone, otros que tienen 18, otros que tienen 52, el más grande tiene 84 y podrían llegar aquí hasta 2.69 petabytes de landing zone, que equivaldría a unos 26 petabytes en la zona de retención, suficiente para guardar toda la información que vayan a tener en 5, 10 o 15 años. Y además hay otra cuestión fundamental en el Exagrid. El Exagrid no tiene end of life. Es decir, nunca les vamos a mandar una carta en donde diga, oye, ¿qué crees? Tu EX84 ya lo vamos a sacar del mercado. Entonces, ve guardando tu dinerito para que compres nuevos equipos. No, mientras estén en soporte y mantenimiento, siempre va a haber piezas de reemplazo. Hay clientes de Exagrid que tienen 12 o 13 años con sus equipos y no los han cambiado. ¿Por qué? Porque si les falla un disco, les llega al siguiente día hábil. Y bueno, la tecnología Scale Out también tiene una gran ventaja. Todas las zonas donde está la información deduplicada hacen deduplicación global. Eso significa que todos los equipos se conocen entre sí. No es nada más de que, oye, ¿qué crees? Tengo un equipo y conecté uno nuevo y no conoce al anterior, entonces tienes que volver a revisar qué es lo que ya habías guardado.
No, la deduplicación tiene que ser global, no es nada más entre un equipo, ¿no? Y esa misma deduplicación nos da pie, como les decía al inicio, a que hagamos una réplica a un sitio alterno, ¿sí? Solamente que la información que se transmite entre dos hexagrids va deduplicada 50-1. Y también esto nos da una gran ventaja. ¿Por qué? Pues porque eso significa costos en el uso del ancho de banda. O a lo mejor ustedes son partidarios de la nube. También pueden replicar, por ejemplo, hacia AWS. Ponemos un dispositivo virtual de Exagrid ahí y hacemos la réplica 50-1. Por supuesto, podrían copiar también de regreso y verían los costos asociados de guardar en una nube con información deduplicada 50-1. Cuestiones de seguridad como la encripción también se manejan. La encripción en el Exagrid lo hace cada disco. Eso hace que sea mucho más rápida y que no se le cargue a un solo procesador, ¿no? Y bueno, ya casi para terminar, como les decía al inicio, funcionamos bien con BIM porque tenemos acuerdos tecnológicos. Pero ¿qué pasa si ustedes tenían software de veritas? Pueden enviárselo también al Exagrid de forma simultánea. O pueden enviar datos de SQL de forma directa o de Oracle de forma directa, o como hace el Hospital Médica Sur. Ellos tienen HPUX y se lo mandan directamente al Exagrid sin pasar por una herramienta de backup, con la intención de ahorrarse en los costos del cliente de respaldos, ¿no? Que son muy caros para HPUX. Bueno, todo eso puede ocurrir de manera simultánea. Una última cosa antes de pasar ya al quiz para que ganen la tarjeta de Amazon que les van a dar, es cómo funciona el soporte de una compañía de hardware de respaldos. La mayoría de los soportes que yo conocía eran, aquí está tu número telefónico o tu correo, eso le llega a un pool de ingenieros y el que esté disponible te va a responder. En el caso de Exagrid, el soporte es personal. Es decir, ustedes compran un equipo de Exagrid y les asignan un ingeniero de soporte que habla español y que es al que le mandan los correos directos, ¿sí? Lo pueden mandar a support@exagrid.com y les va a contestar su ingeniero. El ingeniero es nivel 2. ¿Qué significa un ingeniero nivel 2? Que el que les contesta también sabe de su herramienta de backup, con la intención de que no digan, le voy a llamar al del software de backup y él les diga, el problema está en el dispositivo de almacenamiento. O le llamen al del dispositivo de almacenamiento y les diga, el problema está en el software de backup. Aquí lo importante es que llaman a una sola persona y él puede resolver la mayor cantidad de problemas relacionadas con ambas cosas. No se requiere licenciamientos extra en el Exagrid. Todo lo que vende el Exagrid ya lo trae, la replicación, la inscripción, la parte de protección contra ransomware, etcétera. Y si están en soporte y mantenimiento, todas esas nuevas cosas que le vamos inventando, pues no tienen costo tampoco, ¿no? Si quieren, podemos monitorear el Exagrid desde Boston también y saber si le falló un disco duro o si una fuente de poder o si desconectaron uno de los cables de alimentación. Todo eso lo podemos monitorear proactivamente y mandarles un reporte, ¿no? De lo que les ocurrió. Bueno, con eso concluyo mi participación. Espero no haberme excedido mucho en el tiempo, pero si tienen alguna pregunta, por supuesto lo pueden hacer ahora. Muchas gracias, Paco. Como ¿No? bien proyectas tú, es espacio, ¿no? Para tener esta sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Ya Marco nos había ayudado como a explicar un poquito más su experiencia, pero sí compartirles a los que están aquí como asistentes que el tema de Exagrid, por lo menos en nuestro lado, en la parte comercial y las integraciones que hacemos con BIM y lo que trabajamos en Seiko, se adaptan a las arquitecturas actuales de cada uno de los usuarios, ¿no? Si bien a la hora de los equipos, dimensionarlos o trabajarlos de forma comercial, pues ya conoces, ¿no, Paco? Hay diferentes tipos de productos en Exagrid y se tienen que adecuar sí o sí al requerimiento de respaldos, ¿no? Entonces, se nos hace muy interesante. Si quisiera dejar unos, no sé, unos 1 o 2 minutos para ver si alguien más, quiere expresar alguna duda o comentario para también pasar al tema de la dinámica de integración. Entonces, mientras vemos el comportamiento en el chat, a ver si alguien más está interesado en compartir una de sus dudas,
pues hacerles la mención, ¿no? De que si están interesados en este producto o soluciones de respaldos apoyadas por Exagrid, que pues es el objetivo de esta sesión, pues no duden en contactarnos, ¿no? A final de cuentas nosotros vamos a comunicarnos con los asistentes, también a los que no nos pudieron acompañar, para ver si existe un requerimiento puntual en cuanto a proyectos de respaldos, ¿no? Y si uno de estos requerimientos es tener una recuperación muchísimo más rápida, que tenga muy buenas integraciones y que a final de cuentas cumpla el objetivo de ser 100%, bueno, no un 100%, pero altamente seguro, ¿no? A final de cuentas, entendemos que el 100% no se da en estos casos, pero sí una cobertura total en cuanto a seguridad y más que nada en respaldos. Ok, continuando con la sesión, me parece que no hay más preguntas. Digo, no pasa nada, ¿no? Si surge alguna duda en cualquier momento, pues anótenla y la delegamos, ¿no? Se la pasamos al buen Paco y pues nada. Pues bien, como pueden observar, pues queremos agradecer el tiempo, el espacio y la dedicación a este webinar y les tenemos una dinámica para ganar el Amazon Gift Card de $30. Es muy simple, creo que cualquiera puede ganar, entonces pues es una muy buena oportunidad. Digo, ya no es hot sale, en donde pueden aprovechar por ahí, pero sí hay buenos descuentos todavía, ¿no? Son tres pasos muy sencillos, ¿no? Lo primero es visitar nuestro perfil de LinkedIn en diagonal Seiko-ITT, ahí pueden encontrar pues ahora sí que la ruta de acceso y pues más que nada compartir nuestra última publicación que es en conjunto con Exagrid. En esta publicación que compartan pues etiqueten al mayor número de personas posibles para que también se enteren. Obviamente pues entendemos que esta red empresarial pues el objetivo es expandir nuestras redes o nuestros contactos en diferentes industrias o networking, como así se le llama comúnmente. Entonces, pues es uno de los requerimientos y pues tienen una hora para participar, que sería de 1 a 2. Antes de comer o incluso en su hora de comida, pues pueden ahí echar etiqueta masiva a sus amigos en LinkedIn y pues estaremos anunciando al ganador a las 2 de la tarde. Esto será vía offline. Y Paco, tenemos una pregunta. No sé si A la ver, identificaste. Pregunta Irving, ¿cuáles serían las recomendaciones en medidas de mitigación de un ataque? miren, yo creo que la primera es la que es la proactiva, es decir, tener la información respaldada. Siempre, o sea, siempre, cualquier información digital, su teléfono, su iPad, su computadora, el servidor de correo electrónico de la compañía, la primera es tener el respaldo. Para mitigar el ataque hay muchas herramientas de protección, los antivirus, los antimalware, que se conforman no solamente ya de firmas, ¿eh? Muchas compañías se quedaron en la idea de que la firma te decía cuándo estaba ocurriendo un ataque, pero en los ataques de día cero no sirven cuando la firma no reconoce el ataque. Entonces, lo que tendrían que tener es primero un dispositivo que pueda ver anomalías dentro de la red. ¿Sí? Con eso puedes mitigarlo, pero siempre tengan un respaldo. Hace unos años di una conferencia en una universidad y les decía al final de la conferencia, ya saben, ¿no? Planten un árbol, escriban un libro, tengan un hijo y hagan su respaldo. Eso es como de ley que enseñárselo a los niños también, ¿no? Entonces, mitigarlo es eso, ¿no? Después viene toda la información que se le da a los usuarios para que no entren en ligas que les manden, que digan, entra a esta liga porque hay una guerra en Ucrania y tienes que apoyar. Ese tipo de cuestiones se pueden hacer con todos los empleados de las organizaciones. Hacer charlas de seguridad que no solamente les sirvan a ellos en la organización, sino que puedan transmitir también en sus casas, ¿no? Exacto, como dice Marco, no importa que tengan el mejor submarino, si tiene la escotilla abierta, se va a hundir. Y créanme que con la pandemia, cuando todos nos fuimos a casa, empezaron a incrementarse los ataques de ransomware, porque la gente al estar en casa entraba a YouTube, entraba a Instagram, veía correos electrónicos propios en la máquina de la oficina, etcétera, ¿no? Pero bueno, espero haber, Irving, haber resuelto la pregunta, ¿no? Sí, claro, nosotros también identificamos que de forma proactiva también Seiko apoya mucho a reforzar estrategias de ciberseguridad.
el tema de, con una concientización de la cultura de la ciberseguridad nos parece muy importante y muchos de nuestros servicios o consultoría está orientada hacia eso, ¿no? Así que de forma proactiva en lugar de reactiva, tengan esta protección ante amenazas, ¿no? Y como bien lo mencionas, Paco, ¿no? Crece año con año, cada vez hay casos más públicos y bien lo comenta Marco, ¿no? A veces el tema humano puede ser lo más complejo, ¿no? Y el tema de automatizaciones o delegar, no sé, actividades a funciones en tecnología, como los Exagrid, como lo es BIM, como lo son esquemas de virtualización o diferentes tipos de proyectos, apoya a que el margen de error o esa desviación entre que algo puede llegar a salir mal por error humano, por ciberataque o lo que sea, pues sea menor, ¿no? Entonces, pues bien, me parece muy interesante lo que compartes, Paco, y también los chicos en el chat. Este, por nuestra parte es todo. Sí nos parece muy interesante de que si nos vamos a poner en contacto con ustedes, pero también si ustedes encuentran un interés al tema de Exagrid, al tema de robustecer una estrategia de respaldos, al tema de que necesitan una recuperación más rápida, en el que necesiten una evaluación de viabilidad entre que si el proyecto es apto para la infraestructura o no, que muchas veces hacemos este acompañamiento, pues no duden en contactarnos, ¿no? Seiko es pues es pionero o líder o tratamos de ir a la vanguardia en el que de forma proactiva hagamos propuestas en las que se protejan mejor, pues qué mejor, ¿no? Ya sea por una llamada, una sesión en Teams, estamos volviendo un tema de presencialidad de forma paulatina, pero pues también tratamos de reservar temas de salud, por todo lo que sea, pero pues aquí tienen nuestros métodos de contacto, ¿no? También estamos con una nueva plataforma en sitio web en donde tenemos información constante sobre eso también en Exagrid y en temas de respaldo, entonces pueden echar una visita, ¿no? A lo que estamos subiendo en contenido y pues nada, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, agradecerles el tiempo y que tendremos más versiones de Seiko y Talks, ¿no? Diferentes enfoques en diferentes tecnologías, pero pues nada, ¿no? Agradecerles el tiempo y que tengan una muy buena tarde. Si no han comido, pues buen provecho. Y Paco, Buen muchas provecho. gracias y al equipo de No, Seiko. hombre, gracias a ustedes, de verdad. Ay, había apagado mi video. Muchas gracias a todos, señores. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Espero que no se hayan aburrido y espero verlos pronto. Muy buena tarde, hasta luego. Chao, chao a todos.